Hola chicos, espero que todos se encuentren bien. En este video vamos a discutir cómo nosotros analizamos sistemas que envuelven equilibrios de reacción o reacciones que son de equilibrio. Eh, para ilustrar esto, nosotros podemos visualizar un sistema cerrado, un reactor batch, donde nosotros podemos graficar o podemos cuantificar cómo progresa la reacción química como función de tiempo. Ya nosotros sabemos que en un sistema cerrado, los moles de los reactivos van a ir disminuyendo como función de tiempo y eso lo podemos correlacionar con la conversión del reactivo limitante y sabemos que es una función continua donde a tiempo cero la conversión es cero y a medida que la reacción progresa, esa conversión va a ir aumentando. Análogamente, sabemos que a medida que el tiempo progresa, los moles de los reactivos van a ir disminuyendo, los moles de los productos van a ir aumentando. Ahora, si nosotros nos encontramos una gráfica como esta para un sistema, para una reacción química, donde la conversión aumenta y luego alcanza un valor estable y la conversión llega a un valor promedio y es como si la reacción parara, ¿verdad? Cuando nosotros alcanzamos o obtenemos este tipo de comportamiento, usualmente en reactores químicos, esto se debe a una de tres razones principales, ¿verdad? Cuando la reacción química para sin llegar a conversión completa, esto usualmente es causa de una de estas tres razones. Una razón puede ser que nosotros alcanzamos equilibrio químico en esa reacción. Eso quiere decir que la reacción está limitada por la termodinámica de las especies que están presentes. Eso quiere decir que la reacción llegó a equilibrio y según la temperatura, la presión y las concentraciones de las especies que están presentes en el sistema, pues alcanzamos el mínimo de energía libre de Gibbs de ese sistema y por lo tanto, una vez nosotros alcanzamos el mínimo de energía libre de Gibbs en el sistema, la reacción para. Así que esa es una de las razones más comunes por las cuales nosotros podemos obtener un sistema que la reacción para sin llegar a conversión completa. Sin embargo, no es la única razón. Hay otras dos razones comunes también en las cuales nosotros podemos observar comportamientos similares a este. Una razón bien común es cuando nosotros tenemos reacciones endotérmicas. Sabrán que las reacciones endotérmicas son aquellas donde nosotros consumimos, donde la reacción consume energía a medida que la reacción progresa. Si nosotros no suministramos esa energía necesaria para que la reacción progrese, eso lo que va a ocasionar es que la temperatura disminuya. Y si la temperatura disminuye, pues entonces, y no tenemos intercambiador de calor para suministrar esa energía, eso ocasiona que la cinética de la reacción pare. ¿Okay? Así que equilibrios químicos, reacciones endotérmicas, donde la temperatura del sistema baja porque no se le suministra suficiente energía. Y la otra razón es desactivación en reacciones que envuelven catalizadores. Si la reacción envuelve catalizadores y el catalizador se desactiva, pues también podemos encontrar este tipo de comportamiento. En esta presentación y las próximas secciones, presentaciones subsiguientes, nosotros nos vamos a enfocar en equilibrio químico. Eso quiere decir que cuando esta reacción para, una vez la conversión alcanza un valor promedio, esto se debe a que el sistema alcanza equilibrio químico, y entonces esta conversión que nosotros podemos ver que es la conversión promedio que se alcanza y infinitamente pues llegamos a un valor promedio, se convierte en la conversión de equilibrio. ¿Okay? La razón por la cual es esencial entender y estudiar estos límites no es porque querramos nunca que nuestros reactores operen en estas condiciones. De hecho, ningún reactor químico opera en condiciones de equilibrio. La razón por la cual nosotros necesitamos saber las condiciones de equilibrio es para saber cuáles son los límites los límites operacionales de este reactor. Usualmente nosotros necesitamos saber hasta dónde la reacción llega y obviamente eso está vinculado a la conversión de equilibrio y a la constante de equilibrio. Tenemos que saber estos parámetros para saber hasta dónde nosotros podemos llegar con las condiciones con las cuales estamos trabajando. Obviamente, una vez nosotros sabemos y conocemos cuáles son estos límites termodinámicos, nosotros podemos buscar las condiciones operacionales para maximizar la formación del producto deseado y así poder tener la mayor cantidad de producto dentro de las condiciones termodinámicas posibles. Así que, como les dije, nosotros nunca vamos a operar un reactor en condiciones de equilibrio
de reacción química, pero es necesario saberlo, porque una vez nosotros conocemos este límite termodinámico, sabemos que hasta ahí es que la reacción puede llegar según las condiciones con las que nosotros estaremos operando. ¿Verdad? En esta presentación vamos a estar repasando algunos conceptos que estudiamos en química física y en termodinámica. Uno de los conceptos que vamos a estar repasando en esta presentación es la dependencia que hay entre la constante de equilibrio y la entalpía. Para constantes de equilibrio, en particular para Kp, nosotros sabemos que estas constantes de equilibrio, que es básicamente la razón de las presiones parciales de los reactivos y los productos, estas constantes de equilibrio son función de temperatura y la dependencia de temperatura está dada, no solo, está dada por el delta H de reacción, el cambio de Cp, que es la capacidad calórica que tienen las especies, comparado con los reactivos y los productos, y la diferencia de temperatura que nosotros estamos apreciando. Fíjense que cuando nosotros estábamos cogiendo el curso de termodinámica, nosotros seguimos un procedimiento bien riguroso para calcular la constante de equilibrio a diferentes temperaturas, pero en este curso en particular, porque como la matemática ya es de por sí un poquito compleja y los problemas de por sí son bastante largos, para efectos de este curso, nosotros vamos a presumir que el Cp, los cambios en Cp son despreciables a consecuencia de la reacción química. Por lo tanto, el procedimiento que nosotros seguimos en termodinámica, donde sabemos que tenemos K0, K1, K2, todos estos términos que se multiplican y que son, ¿verdad?, bastante complejos, y que utilizamos estas integrales para describir los cambios de Cp, nosotros vamos a despreciar todos estos términos en estas ecuaciones y vamos a asumir que los cambios de la constante de equilibrio van a depender única y exclusivamente del delta H de reacción a temperatura de referencia y a consecuencia de la temperatura del sistema. Fíjense que esta es una expresión sumamente sencilla comparada con lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en termodinámica. Así que esto es una aproximación bien ruda. Obviamente tenemos que estar conscientes de que estamos despreciando estos términos del delta Cp en las reacciones químicas. Así que tenemos que estar bien conscientes de que lo que estamos haciendo es una aproximación y que no es un valor exacto, pero lo hacemos como una base de referencia para saber hasta dónde nosotros podemos llegar en nuestro diseño de reactores. ¿Está bien? Ahora fíjense que cuando yo utilizo esta ecuación lo que me permite a mí es que si yo tengo la constante de equilibrio, y fíjense que esto es Kp, que básicamente son la razón de las presiones parciales en equilibrio de las especies en una reacción química, ¿verdad? Si yo tengo una constante de equilibrio para una reacción química a una temperatura T1, o sea que esta Kp1 es a esta temperatura T1, yo puedo estimar la constante de equilibrio a una segunda temperatura, que viene siendo esta T2 que está aquí, esta constante K2 está vinculada a esta temperatura 2. Yo, para poder estimar esta constante de equilibrio, solamente necesito saber un valor de la constante de equilibrio a una temperatura T1 y el delta H de reacción, pero ese delta H de reacción es a la temperatura de referencia. Así que no hay ningún tipo de obstáculo en poder evaluar esta ecuación matemática. Es sumamente sencilla porque para cualquier reacción química nosotros siempre podemos calcular el delta H de reacción a temperatura de referencia. Ahora fíjense que esta función matemática del exponente del delta H de reacción, ¿verdad? Y tenemos esta diferencia de los inversos de la temperatura. ¿Cómo luce esta ecuación matemática en forma gráfica? Depende específicamente del signo que tenga el delta H de reacción. Recordamos que nosotros tenemos reacciones que son endotérmicas y exotérmicas, y la diferencia en reacciones endotérmicas y exotérmicas es única y exclusivamente el signo que tiene este término de delta H de reacción. Así que para reacciones que son exotérmicas, sabemos que las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan calor. Si nosotros, por ejemplo, consideramos una reacción de A más B pasando a C y nosotros buscamos en las bases de datos la entalpía de A y la entalpía de B a condiciones de referencia y la entalpía de C, y nosotros graficamos, hacemos una gráfica como esta, donde tenemos en el eje de Y la entalpía de mi sistema como función de las coordenadas de reacción. Si nosotros tenemos un escenario como este, donde la entalpía de mis reactivos, el estado termodinámico de la entalpía de mis reactivos
está por arriba de la entalpía de mis productos, o sea que esta entalpía es mayor que esta. Cuando yo vaya a calcular el delta H, el cambio asociado a la entalpía, cuando yo voy de aquí a aquí, obviamente si esta entalpía es menor que esta, esto va a resultar en una entalpía de reacción que es negativa. Cuando nosotros tenemos una disminución en la entalpía del sistema, esta diferencia en entalpía se libera en calor. Por lo tanto, las reacciones exotérmicas se caracterizan porque liberan calor y ese calor es como si fuera un producto adicional que se forma en esta reacción química. Así que usualmente vemos las reacciones exotérmicas, donde en algunos libros vamos a ver que tenemos este más Q, indicando que la reacción es exotérmica y que va a liberar calor. Eso quiere decir que si yo no tengo un intercambiador de calor que atrape este calor que se va liberando, si yo no atrapo ese calor, entonces lo que va a ocurrir es que la temperatura del sistema va a ir aumentando gradualmente a medida que la reacción progresa. Así que las reacciones exotérmicas se caracterizan porque si yo no remuevo el calor que se libera, entonces comúnmente aumenta la temperatura del sistema. Ahora fíjense que nosotros podemos hacer la analogía del principio de Le Chatelier, donde nosotros estudiamos en química básica, cómo se afecta el equilibrio químico de una reacción química cuando las concentraciones de las especies aumentan en las reacciones. ¿Se acuerdan que si yo aumento la concentración de los productos súbitamente, eso va a promocionar que entonces la reacción tienda a ir hacia la formación de los reactivos? Pues algo así nosotros podemos vincular con la temperatura. Si la temperatura aumenta, que es lo que usualmente ocurre en reacciones exotérmicas, porque se libera calor, si la temperatura aumenta y el calor en el sistema aumenta, eso va a ocasionar que se produzca o que se promocione la formación de los reactivos en vez de la formación de los productos. Esto también se puede apreciar matemáticamente en esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación de Van Hoff, obviamente simplificada y despreciando los cambios de CP en esta especie. Así que si yo fuera a graficar esta función matemática para una reacción exotérmica donde el delta H de reacción es negativo, nosotros observaríamos un comportamiento como este. Fíjense que lo que me dice esta función matemática es que a medida que la temperatura aumenta, la constante de equilibrio va a ir disminuyendo. Así que básicamente lo que nosotros esperamos que ocurra en esta reacción química, sabemos que en esta reacción química, a medida que esta reacción progresa, se libera calor, la temperatura va a aumentar y si aumenta la temperatura, se promueve la formación de los reactivos en vez de la formación de los productos. Eso se puede correlacionar con la constante de equilibrio, porque a medida que se fomenta más la formación de los reactivos, eso lo que implica es que la constante de equilibrio está disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. Fíjense que si yo tengo una reacción endotérmica, voy a tener un comportamiento completamente opuesto. Una reacción endotérmica es aquella que tiene un delta H de reacción positivo. Eso quiere decir que si yo analizo una reacción como esta, donde yo tengo mis reactivos, tengo un producto, si yo busco las entalpías de formación de mi reactivo y la entalpía de formación de mi producto y hago una gráfica como esta de entalpía como función de coordenadas de reacción, y si yo obtengo un comportamiento como este, fíjense que en este caso el estado termodinámico de la entalpía de los reactivos es menor a la entalpía del producto. Así que cuando yo voy a calcular la entalpía de reacción, que voy a buscar esta entalpía menos este estado de entalpía, fíjense que en este caso el delta H de reacción o la diferencia en entalpía de este punto final a este punto inicial va a ser positivo. Esta diferencia positiva, o sea, este aumento en entalpía del estado inicial al estado final, implica que esta reacción necesita calor para llegar al estado final. Así que fíjense que el calor tiene una dirección opuesta, o sea, está entrando al sistema en vez de estar saliendo. Por eso es endo, como del latín, ¿verdad? Que está entrando. Así que nosotros usualmente podemos encontrar en libros de texto que las reacciones endotérmicas, el calor es como si fuera un reactivo más en esta reacción química. Esta reacción necesita calor para llegar al estado final de esta reacción. Ahora, análogamente, ¿verdad? Como lo hicimos en el caso pasado, análogo al principio del Le Chatelier, si yo aumento la temperatura del sistema, si yo aumento el calor que hay, eso va a favorecer
la formación de los productos. Pero ¿qué pasa? Que en este caso la temperatura no va a ir aumentando porque esta reacción necesita calor. Así que si yo no tengo un intercambiador de calor que promueve este calor, el sistema entonces va a absorber el calor que tiene disponible a su alrededor. Y si ese calor entonces no se suministra, lo que ocurre usualmente en reacciones endotérmicas es que la temperatura disminuya a medida que la reacción progresa. Por lo tanto, a medida que la reacción progresa, como se está consumiendo calor, lo que está ocurriendo es que la temperatura disminuye y si aumenta, ¿verdad? Si disminuye el calor, pues entonces no se favorece la formación del producto. Así que eso lo podemos visualizar, ¿verdad? En esta gráfica, que es básicamente una representación esquemática de la misma función anterior de Van Hoff. Fíjense que si yo grafico la constante de equilibrio como función de temperatura, a medida que la temperatura aumenta, la constante de equilibrio, yo esperaría que estuviera aumentando, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos aquí. Si yo aumento la temperatura, se favorece la formación de C. Lo único es que en esta reacción, usualmente el calor, o sea, la temperatura disminuye porque es una reacción endotérmica, necesita calor. Así que si yo no le suministro este calor, lo que ocurre comúnmente en las reacciones endotérmicas es que disminuye la temperatura. Por lo tanto, usualmente cuando tenemos este tipo de reacción, si yo disminuyo la temperatura, que es lo que comúnmente se ve en reactores adiabáticos para reacciones endotérmicas, si la temperatura disminuye, eso lo que va a ocasionar es que la constante de equilibrio también disminuya y por lo tanto, pues las conversiones que nosotros podemos alcanzar se van a ver afectadas. ¿Está bien? Así que eso es uno de los repasos que nosotros hicimos en termodinámica. Ahora, en esencia, y eso, ¿verdad? Todo lo que yo estoy presentando ahora, yo espero que sea un repaso. ¿Cómo yo sé si la reacción es reversible y cómo yo sé si yo me tengo que preocupar por saber si esta reacción tiene una flechita en una dirección o tiene dos flechitas? Obviamente el libro de texto de ustedes, porque Fogler es una persona muy buena y siempre le va a poner a las reacciones reversibles las dos flechitas, pero en la vida real nadie le va a poner estas dos flechitas. Ustedes como ingenieros tienen que saber si hay que considerar o no considerar la reversibilidad de una reacción química. Y como nosotros sabemos si la reacción es irreversible o reversible, usualmente nosotros podemos correlacionar esto, como ustedes lo vieron en sus cursos de termodinámica, utilizando el deltaje de reacción. Así que cuando nosotros tenemos el deltaje de reacción y le sacamos la función exponencial, ¿verdad? Del deltaje de reacción entre RT, obviamente aquí estaríamos considerando a temperatura de referencia y esta T que está acá sería temperatura de referencia a partir de esta función que nosotros la obtenemos, ¿verdad? Las derivaciones la pueden encontrar en sus libros de termodinámica. A partir de esta derivación nosotros podemos definir una constante de equilibrio. Así que si yo conozco el deltaje de reacción, una vez yo tenga el deltaje de reacción, yo puedo aplicar esta función matemática y puedo estimar una K. Fíjense que esta es una Ka, ¿verdad? Que ahorita les hablaré un poquito, pueden repasar en su libro de termodinámica, ¿verdad? Pero en esencia, yo puedo saber cuán reversible o irreversible es mi reacción química si yo conozco el deltaje de reacción. Y repasamos que el deltaje de reacción es la diferencia en la energía libre de Gibbs entre los productos y los reactivos. Así que nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad? Si yo tengo una reacción que va de reactivos a productos, ¿verdad? Donde yo tengo mis reactivos en este estado termodinámico verde, mis productos están representados por este estado termodinámico rojo. La diferencia que hay entre este estado final y este estado inicial es el deltaje de reacción. Así que el deltaje de reacción es esta diferencia que está aquí entre el estado termodinámico final y el estado termodinámico inicial, cuando lo que estamos comparando son las energías libres de Gibbs de las especies que están envueltas en este cambio. ¿Okay? Fíjense que estoy haciendo esta gráfica incluyendo este máximo que está aquí, que nosotros sabemos que esta es la energía de activación. Nosotros hablamos levemente de la energía de activación en el capítulo 3, donde estamos hablando acerca de la energía que necesitan los reactivos para poder llegar hacia los productos. Pues eso lo podemos visualizar
en este máximo que está aquí, y esto está vinculado al estado de transición, ¿verdad? Son los enlaces que se tienen que romper o los enlaces que se tienen que formar para llegar a los productos. ¿Okay? Fíjense que si yo tengo un catalizador en mi sistema, el catalizador lo que hace es minimizar o bajar esta barrera que hay aquí. Así que los catalizadores lo que hacen es buscar una ruta alterna para llegar al estado final. Pero fíjense que el estado final no se altera con la presencia de un catalizador. El catalizador cambia, es como si encontrara un atrecho, como si encontrara un shortcut para llegar a este estado final, pero no me cambia el estado final. Por lo tanto, es bien importante que todo ingeniero químico esté consciente que el catalizador, la presencia de ningún catalizador, me va a modificar el estado termodinámico de una reacción química. Eso quiere decir que si mi reacción tiene un delta G o un delta H, positivo o negativo, esas energías de reacción se conservan independientemente de cómo sea el catalizador o cómo sea el proceso en el cual yo estoy llevando a cabo esa reacción química. ¿Está bien? Así que volviendo de nuevo a la reacción que estamos analizando, si yo quiero, por ejemplo, hidrogenar monóxido de carbono para formar metanol, y yo quiero saber, bueno, pues cómo sería la constante de equilibrio para esta reacción química, básicamente eso lo que envuelve es buscar el delta G de reacción para esta reacción química. Y vamos a empezar haciendo este análisis a 298, ¿verdad? Donde sabemos que cuando yo voy a calcular el delta G de reacción, pues vamos a utilizar la energía libre de Gibbs de formación de las especies que participan, así que tenemos que considerar la energía libre de Gibbs de metanol, la de hidrógeno y la de monóxido de carbono, y esas energías libres de Gibbs van a ir multiplicadas por el coeficiente estaquiométrico de mis reactivos y mis productos. Recordamos que los coeficientes estaquiométricos de los productos son positivos, así que yo voy a coger la energía libre de Gibbs de formación de metanol, la voy a multiplicar por positivo 1, porque aquí no hay nada escrito, así que asumimos que es o sea, sabemos que es un número 1. Tenemos la energía libre de Gibbs de formación de monóxido de carbono, negativo 1, porque aquí hay un 1. Y para hidrógeno, pues aquí habría un negativo 2, pero sabemos que para hidrógeno a temperatura de referencia esa energía libre de Gibbs es 0. Así que con esa información nosotros podemos calcular el delta G que iría dentro de esta función exponencial. Ahora fíjense que cuando yo tengo esta ecuación y les exhorto a que repasen de su curso de termodinámica, esta ecuación está igualada a una constante de equilibrio que no es ni K, no es Kp ni Kc, es una K. Y se le llama K porque está vinculada, es como una constante de actividad, está vinculada a las fugacidades de mis componentes en equilibrio, una vez mi sistema alcanza una reacción química. Así que es parecido a los Kp y a los Kc, lo único que lo que vamos a estar poniendo en esta ecuación no van a ser ni las presiones parciales ni las concentraciones, sino son las fugacidades de mis componentes en la mezcla, y pues para especificar qué son las fugacidades de mis componentes en la mezcla, le ponemos este sombrerito. Fíjense que cada uno de estos términos está dividido por la fugacidad de mis componentes en estado estándar, ¿verdad? Por lo tanto, este término que está aquí siempre va a ser dimensional, independientemente de cómo sean los exponentes que yo tenga en este sistema. Así que este K va a ser básicamente la fugacidad de mis componentes en equilibrio elevado a sus respectivos coeficientes estaquiométricos según están puestos en esta reacción química. Y cada una de estas fugacidades está dividida entre la fugacidad de mis componentes en estado estándar, que por conveniencia vamos a utilizar una barra de presión. Así que de esa forma, si yo digo que estoy utilizando un bar, pues la constante de equilibrio va a ser la fugacidad de mis componentes en equilibrio elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. ¿Verdad? Ahora, fíjense que cuando, y repasando, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos en termodinámica, cuando yo tengo las fugacidades de mis componentes en equilibrio, recordamos que las fugacidades se pueden representar como función de las presiones parciales utilizando el coeficiente de fugacidad. Así que cada una de estas variables que están aquí, para metanol, para monóxido de carbono y para hidrógeno, yo lo puedo expresar como función de sus respectivas presiones parciales si yo lo correlaciono con el coeficiente de fugacidad de esa especie. Así que si yo sustituyo esta ecuación en cada uno de los paréntesis que está acá adentro, entonces terminamos, fíjense que yo voy a terminar con dos términos. Esta ecuación que está aquí termina con dos términos, con dos paréntesis cuadrados. Este término a la izquierda
va a contener los coeficientes de fugacidad de metanol, de monóxido de carbono y de hidrógeno, que básicamente es lo que tenemos aquí. Cada uno de estos coeficientes estequiométricos está elevado también a sus respectivos, cada uno de estos coeficientes de fugacidad está elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, porque yo voy a estar sustituyendo esta ecuación dentro de cada uno de estos paréntesis. Así que, por ejemplo, para hidrógeno vemos que el coeficiente de fugacidad va a ir elevado al cuadrado, y para estas especies, bueno, pues este va a estar elevado a la -1 y este a la +1. ¿Verdad? Fíjense que el segundo término que está aquí, cuando yo tengo la fricción molar multiplicado por la presión total, esa es la presión parcial de las especies. Así que cuando yo voy a evaluar la constante de equilibrio que obtengo a partir del deltaje de reacción, recordamos que lo que tenemos son dos componentes que describen esta constante de equilibrio. Tenemos el Kp de la reacción y tenemos también el K que está relacionado a los coeficientes de fugacidad. Dijimos en nuestro curso de termodinámica que para efectos prácticos nosotros vamos a estar asumiendo gases ideales donde se implica que la fugacidad de mis componentes en la mezcla van a coincidir con la presión parcial. ¿Okay? Así que para efectos prácticos, cuando yo estoy trabajando con gases ideales, que es lo que también vamos a estar asumiendo en este curso, este término que está aquí, esta K fibra, va a ser igual a 1. Por lo tanto, nuestra constante de equilibrio que obtenemos a partir de las fugacidades de mis componentes en la mezcla, para gases ideales yo lo puedo igualar a la multiplicación de las presiones parciales en equilibrio elevado a sus coeficientes estequiométricos, y esto no es lo que estamos haciendo aquí es sencillamente poner las presiones parciales de los productos en el numerador, las presiones parciales de los reactivos en el denominador, y elevar cada una de estas variables a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Este término que está aquí, esta ecuación que está aquí, es lo que nosotros utilizaríamos para calcular la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales para este sistema. Okay. Así que para gases ideales, ¿verdad? Obviamente yo puedo hacer experimentos en donde yo puedo tener cantidades iniciales de monóxido de carbono e hidrógeno a una temperatura y esperar a que el sistema llegue a equilibrio, y yo puedo medir experimentalmente las presiones parciales que hay en el sistema. Eso obviamente es una forma muy válida de calcular la constante de equilibrio, porque obviamente una vez yo sé cuáles son las presiones parciales que hay en mi sistema, una vez la reacción alcanza equilibrio, yo puedo utilizar esas presiones parciales para calcular y cuantificar la constante de equilibrio en base a las presiones parciales. Si yo no tengo la opción de calcular estas presiones parciales, si no tengo la infraestructura para hacerlo, una forma de aproximarlo es utilizando el deltaje de reacción. Obviamente sabemos que esto es una aproximación porque estamos despreciando, ¿verdad?, las interacciones que hay entre las moléculas en mi sistema, y obviamente pues estamos limitándonos a utilizar esta expresión para gases ideales. Así que volviendo de nuevo a nuestro sistema, y supongamos que yo no tengo la infraestructura para calcular la constante de equilibrio en este sistema, y yo pues quiero utilizar esta expresión matemática. Así que si yo quiero analizar esta reacción para calcular la constante de equilibrio, eso envuelve calcular el deltaje de reacción, y este deltaje de reacción yo lo calculo evaluando o buscando en las bases de datos las energías libres de Gibbs de formación de cada una de estas especies. Así que yo puedo buscar las energías libres de Gibbs de formación buscando en el apéndice del libro de química física o libro de termodinámica. Podemos utilizar bases de datos como la del NIST o Chemio, independientemente como nosotros busquemos esta energía, la energía libre de Gibbs de reacción, en este caso es de referencia, ¿verdad? Le estamos calculando con las energías libres de Gibbs de formación, multiplicando los coeficientes estequiométricos. Así que para esta reacción química, yo tengo la energía libre de Gibbs de monóxido de carbono, la de hidrógeno, luego restamos la de hidrógeno y la de monóxido de carbono. Fíjense que si yo tuviera un coeficiente estequiométrico distinto a 1, tenemos que incluirlo en esta ecuación. Así que si yo, por ejemplo, tuviera un 2 aquí, pues tendría que añadir un 2, un negativo 2 en esta ecuación. ¿Okay? Una vez nosotros tenemos las energías, que las podemos buscar, como ya dije, en las bases de datos o en los libros de texto, en los apéndices de los libros de texto de termodinámica o química física, yo puedo entonces evaluar estos numeritos, ¿verdad? Tenemos los valores tabulados, yo puedo hacer el cálculo y encontrar el delta G de reacción
En este caso lo estamos evaluando a 298. Fíjense que si mi reacción fuera una temperatura distinta de 298, nosotros tenemos que corregir estas energías libres de Gibbs a la temperatura de reacción. Y entonces tendríamos que poner el denominador, la temperatura de reacción. Si yo voy a utilizar las energías libres de Gibbs a las temperaturas de referencia, entonces esto me va a proveer a mí la constante de equilibrio a la temperatura de referencia. Así que la temperatura en la cual yo calculo este delta G, que en este caso vemos que es positivo 10, este delta G es a 298. Por lo tanto, la temperatura que va a ir en el denominador tiene que ser 298 porque tiene que ser consistente con la temperatura en la cual se calcula este delta G de reacción. Así que si yo quiero calcular mi constante de equilibrio para este sistema 298, pues lo que tendríamos que hacer es sencillamente sustituir el delta G de reacción dentro de la función exponencial. Vamos a utilizar unidades de Julio por mol para que sea consistente con las unidades que tiene la constante de gases ideales. Noten que si mis unidades son Julio por mol, la R que yo voy a utilizar en esta función es 8.314 Julio mol Kelvin. Y obviamente, como ya les dije, la temperatura que voy a poner aquí es 298. Si mi reacción no fuera a 298, sabemos que, ¿verdad? Y vamos a discutir eso más tardecito, yo puedo llevar esta acá a otra temperatura utilizando Van 't Hoff, o puedo corregir el delta G de reacción según la temperatura de reacción y utilizar entonces la temperatura de reacción aquí. ¿Está bien? Pero nuevamente les recalco que si yo voy a utilizar la energía libre de Gibbs de formación a 298, la temperatura que va acá abajo en el denominador tiene que ser 298. Así que cuando yo sustituyo y evalúo esta función, fíjense que yo tengo una constante de equilibrio de 0.017. Eso es una constante de equilibrio que es menor que 1. Era de esperarse que nosotros tuviéramos una constante menor que 1, porque noten que el delta G nos dio positivo. Cuando nosotros tenemos delta G positivo, eso lo que nos implica es que a las condiciones en que nosotros estamos considerando la reacción química, esta reacción no es favorable. O sea que a 298, esta reacción se favorece para la formación de los reactivos tal y como está escrita. En otras palabras, si yo tengo un delta G positivo, lo que eso quiere implicar es que básicamente la reacción está escrita al revés, que lo que se favorece es la producción de los reactivos y no la formación de los productos. Obviamente eso nos podemos dejar llevar porque el delta G es positivo y porque tenemos constantes de equilibrio que sean menor que 1. Ahora, una vez nosotros tenemos una constante de equilibrio, independientemente cómo lo obtengamos, espera, si yo calculo las presiones parciales que alcanza mi sistema en equilibrio para mi reacción ¿verdad? Tenemos monóxido de carbono con vapor de agua para formar dióxido de carbono e hidrógeno. Esta es la reacción que yo estoy analizando y, ¿verdad? Esta es la relación entre las presiones parciales en equilibrio con la constante de equilibrio. Es bien común que yo quiera relacionar estas constantes de equilibrio con la constante de Kc, por ejemplo, porque muchas veces las ecuaciones que describen la cinética de reacción están expresadas como función de la concentración de las especies y por lo tanto esas ecuaciones envuelven no Kp sino Kc. Así que es bien importante que nosotros podamos intercambiar y poder relacionar las constantes de equilibrio, ¿verdad?, entre Kp y Kc. Así que para efectos de este curso, nuevamente nosotros estamos asumiendo que estamos trabajando con gases ideales. Así que si yo tengo un sistema que está en gases ideales, sabemos para el sistema cerrado, ¿verdad? PV es igual a nRT. Obviamente, estas presiones que están aquí no son presiones totales, son presiones parciales. Así que podemos multiplicar a ambos lados de esta ecuación por la fracción molar de esa especie. De esa forma, yo tengo la presión parcial de mi componente I multiplicado por el volumen, va a ser igual a los moles de esa especie entre RT. Fíjense que este paso que está aquí, a veces le causa mucho trabajo a los muchachos y parece bien obvio, pero en los momentos de los exámenes o en los proyectos, a veces los muchachos relacionan las presiones totales con los moles de una especie o viceversa. Así que para yo ir de esta primera ecuación a la tercera, fíjense que yo tengo que multiplicar a ambos lados de la ecuación por la fracción molar, porque de lo contrario,
no puedo relacionar una presión parcial con los moles totales, o no puedo relacionar los moles de una especie con la presión total, ¿está bien? Así que es bien importante que estemos conscientes que para yo ir de estas variables que son globales en el sistema a variables que son particulares de una especie, yo tengo que multiplicar por la fracción molar de esa especie a ambos lados de la ecuación. Una vez yo tengo la presión parcial, o sea, una vez yo tengo la ecuación de gases ideales expresadas para una especie, luego entonces yo puedo despejar para la presión parcial del componente I. Así que fíjense que yo tengo la presión parcial es igual a los moles del componente I dividido entre V multiplicado por RT. Este primer término que está aquí en la ecuación es igual a la concentración de esa especie en el sistema. Los moles de mi componente dividido entre volumen es la concentración. Así que, utilizando gases ideales, yo siempre voy a poder decir que la presión parcial de una especie va a ser igual a la concentración de esa especie entre RT. Si yo utilizo esta ecuación que proviene de gases ideales y la acoplo con la ecuación que nosotros tenemos para cualquier equilibrio de reacción químico, ¿verdad? O sea, esta es la ecuación genérica que relaciona Kp con las presiones parciales para una reacción particular, ¿verdad? Lo podemos expresar así en términos de presiones parciales. Si yo sustituyo esta ecuación en la ecuación que me relaciona Kp con las presiones parciales, fíjense que yo voy a poner la concentración multiplicado por RT dentro de este término que está aquí. Recordemos que este pi mayúsculo es como si fuera la sumatoria en matemática, lo único que es la multiplicación de términos, ¿verdad? Que son términos y en este caso cada uno de los términos está siendo elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Es por esto que terminamos con las presiones de los productos arriba, porque van a tener coeficientes estequiométricos positivos, y las presiones de los reactivos van al denominador porque van a tener coeficientes estequiométricos negativos. De esa forma sabemos que monóxido de carbono y vapor de agua en esta reacción son reactivos, dióxido de carbono e hidrógeno son entonces los productos que se forman a consecuencia de esta reacción. Así que si yo tengo Kp, que va a ser igual a las presiones parciales elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, en este paréntesis yo voy a enchufar lo que yo obtengo de la ecuación de gases ideales, entonces yo voy a tener la concentración de cada especie multiplicado por RT, y este término, todo este paréntesis tiene que ir elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Ahora, noten que RT no va a estar cambiando según la especie. RT siempre es el mismo. Así que yo puedo sacar este RT, realmente no se afecta con la multiplicación, pero cuando yo tengo para la especie A, para la especie B, para la especie C, ¿verdad? Si yo lo divido, es como si yo tuviera la misma base, pero si yo tengo la misma base con diferentes exponentes, pues tengo que sumar todos los exponentes del sistema. Así que esta ecuación que está aquí, yo la puedo separar en dos cantitos. Tengo el término que sí envuelve la identidad de las especies, que son las concentraciones de los reactivos y los productos. Así que yo tengo aquí un término que envuelve la multiplicación de las concentraciones de mis reactivos y mis productos. Cada una de estas concentraciones está siendo elevada al exponente de cada uno de estos términos, coincide con el coeficiente estequiométrico en la reacción química. Luego tenemos este otro término, que es la constante de gases ideales multiplicado por la temperatura, y eso está elevado a la suma de los coeficientes estequiométricos. Noten que este término que está aquí es lo mismo que Kc, porque es la concentración, es como si tuviéramos esto que está aquí, la concentración de mis reactivos y mis productos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Así que yo puedo simplificar esta ecuación diciendo que si yo quiero relacionar Kp y Kc, pues yo sé que Kp y Kc están relacionados por este término que está aquí, que es RT elevado a la suma de los coeficientes estequiométricos. Usualmente lo que se reporta es el Kp, por ejemplo, en sistemas en fase gaseosa, porque lo que se reporta usualmente son las presiones parciales en equilibrio. Así que si yo lo que yo tengo experimentalmente es el valor del Kp a unas condiciones y yo quiero obtener el Kc de esa reacción química, entonces tendremos que despejar esta ecuación y tenemos que el Kc de esa reacción química está dado por el Kp dividido entre RT elevado al coeficiente estequiométrico, ¿está? A la suma del coeficiente estequiométrico. Ahora, volviendo a la reacción que estamos analizando anteriormente, fíjense que nosotros habíamos calculado un Kp en base al delta G de reacción. Si yo quiero correlacionar esto con el Kc de cualquier reacción química,
Y noten que aquí en este caso la suma de los coeficientes estequiométricos es igual a 0, porque aquí yo tengo positivo 1, negativo 1, negativo 1, así que todos ellos suman a 0. Podemos generalizar que para cualquier reacción química donde la suma de los coeficientes estequiométricos sea igual a 0, entonces podemos decir que el Kp y el Kc van a ser siempre iguales. Así que para efectos de esta reacción química, si yo había encontrado que el Kp tiene un valor de 0.017, pues yo puedo igualar ese valor a la constante de equilibrio en términos de las concentraciones. ¿Okay? Ahora, antes de terminar esta presentación, quiero enfatizar en que cuando nosotros, y es algo que el libro de Fogler no enfatiza lo suficiente, ¿verdad? Como que no recalca lo suficiente. Cuando yo tengo una reacción, supongamos que yo tengo una reacción elemental, donde yo tengo que 2A pasa a B, ¿verdad? Donde yo miro la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Esto viene siendo positivo 1, esto es negativo 2, así que la suma de estos coeficientes estequiométricos es igual a negativo 1. Fíjense que cuando yo voy a asumir ley de gases ideales, si yo estoy asumiendo gases ideales, yo puedo calcular la constante de equilibrio, que la puedo igualar a Kp, ¿verdad? Utilizando el delta G de reacción. Ahora, si yo voy a analizar el delta G de reacción para calcular este Kp, en el momento que yo haga esto, es importantísimo que nosotros estemos conscientes de que el delta G de reacción se va a calcular siempre tal y como vemos los coeficientes estequiométricos en la reacción química. Eso quiere decir que cuando yo voy a calcular el delta G de reacción, yo voy a multiplicar la energía libre de Gibbs por el coeficiente estequiométrico en esta reacción que es positivo 1. Y para el reactivo, en este caso que es A, voy a multiplicar la energía libre de Gibbs de formación de A, lo voy a multiplicar por negativo 2, porque fíjense que su coeficiente estequiométrico es negativo 2 porque es un reactivo. ¿Okay? Yo nunca en la vida voy a utilizar los coeficientes estequiométricos que utilizamos para hacer nuestra tabla estequiométrica. Cuando nosotros hacemos el balance de energía, vamos a utilizar, o sea, en este caso de equilibrio, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar el delta G de reacción, vamos a utilizar los coeficientes estequiométricos tal y como aparecen en la reacción química para evaluar el delta G de reacción. Eso es bien importante porque como nosotros calculamos el delta G de reacción, impacta a nuestra constante de equilibrio y eso a su vez impacta en cómo nosotros relacionamos la constante de gases, la constante de equilibrio en términos de Kp y Kc, porque esta sumatoria que está aquí tiene que ser la misma sumatoria que nosotros analizamos en este caso. Obviamente, esta Kp, este coeficiente estequiométrico y esta Kc tienen que estar calculados de forma consistente. Otra razón para vincularle, ¿verdad? Y para enfatizar, porque tenemos que ser consistentes, es que cuando yo voy a calcular el Kc, ¿verdad? Fíjense que el Kc está dado por la relación de la formación de los reactivos y los productos, y pues tenemos que ser consistentes con los coeficientes estequiométricos que van en esta ecuación, que si por ejemplo yo tengo una reacción elemental, me dicen que esto es una reacción elemental, estos coeficientes estequiométricos que están aquí tienen que ser los mismos coeficientes estequiométricos que nosotros utilizamos para obtener las constantes de equilibrio de Kc, que es lo que tenemos, lo que usamos cuando igualamos esta ecuación a 0, ¿está bien? Así que, en términos generales, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cómo nosotros calculamos, ¿verdad? Cómo nosotros calculamos el delta G de reacción que vamos a utilizar para calcular la constante de equilibrio en términos de Kp, porque obviamente, a partir de este número, si yo divido esta ecuación, esta reacción química entre 2, esto me va a afectar el valor numérico del delta G de reacción. Eso a su vez se va a llevar, o sea, se va a correr, ese error se puede correr a como nosotros calculamos entonces el Kc. Y obviamente esto también está vinculado a cómo nosotros relacionamos la constante de equilibrio en términos de las concentraciones, porque estos coeficientes estequiométricos que nosotros tenemos aquí tienen que ser los mismos que nosotros utilizamos para el delta G y tienen que ser los mismos que nosotros utilizamos para este exponente. Finalmente, nosotros sabemos que no operamos nunca los reactores en equilibrio, por lo tanto, como nosotros estipulamos la rapidez de reacción, es crucial para que nosotros podamos hacer un diseño de reactor que esté correcto. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos esta reacción química, sabemos que la razón de A
dividido entre negativo 2 va a ser igual a la razón de b entre 1 y que esta razón pues siempre se tiene que conservar. ¿Está bien? Bueno, chicos, con esto termino esta presentación. Espero que este material esté claro. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, saben que con mucho gusto pueden hacérmelas llegar por la plataforma del curso en UPR en línea. Nos vemos, cuídense.